Entonces, hoy vamos a ver un modelo de examen que va a ser bien corto. Ya saben, en Excel se hace todo rapidito. Borré todo lo que tenía hecho para hacerlo desde cero y asumir de que ustedes están en su examen, ¿no? Vamos a suponer que están en su examen, tienen esos tres ejercicios y vamos a hacerlo. El primero dice, para el siguiente flujo con interés del 8% anual, hallar el valor presente en el año cero, un flujo equivalente de 30 anualidades desde el año cero y nada más. Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos? En este caso queremos llevar todo hacia un presente en el año cero, ¿no? Entonces comenzamos a colocar los datos del flujo, o sea, los años, los periodos sería, ¿no? Que en este caso va hasta el año 44. Entonces lo llevamos hasta el año 44 y aquí tocaría escribir todos los datos, ¿no? No sé, si tuvieran el examen, el ingeniero creo que se lo da en Word, entonces es más fácil copiarlo los datos, ¿no? Yo lo saqué los datos de una foto, así que les decía que para ustedes probablemente lo más difícil que van a tener va a ser copiar los datos, si es que no los tienen fácil, digamos, para copiar. En este caso yo para ganar tiempo ya los tengo copiados acá, ¿no? El ejercicio uno y el ejercicio 2. Y si se dan cuenta, aquí ya no nos interesa como en el anterior, como cuando hacíamos los ejercicios en Word, ya no nos interesan las anomalías ni nada por el estilo, ¿no? No importa el dato que haya. Si aquí fuera 1849, digamos, ya no nos interesa, porque el Excel los va a llevar todos con el monto que sean. Bien, entonces en este caso yo le voy a colocar acá periodo, aquí le voy a colocar flujo, y ahora como quiero llevarlo a un presente, voy a colocar el factor presente dado un futuro. ¿Ya? Y lo que tengo que colocar es la tasa de interés primero, que es 0,08. Y acá se supone que tengo que colocar todos los factores, ¿no? Entonces sabemos que el factor tiene la fórmula para presente de un futuro es igual a 1 dividido entre 1 más la tasa de interés, ¿no? Voy a inmovilizar esa celda y esto tiene que estar elevado al número del periodo. No, me faltó ¿qué se llama? Un paréntesis, pero lo corrige solo y ahí está, ¿no? El factor presente dado un futuro para el año cero, al 8%. Y de ahí es simplemente arrastrar hacia abajo. Llego hasta el año 44 y lo siguiente es hacer una multiplicación entre el flujo y el factor del presente dado un futuro y nuevamente arrastrar, ¿no? Esta última columna se llama flujo actualizado, sería, ¿no? ¿Cuánto vale estos 2.290 que están en el año 22? En el año cero, que es a donde lo estoy llevando, serían $421, ¿no? $421 en el año cero valen 2.290 en el 22 al 8% anual. Entonces lo siguiente es hacer una sumatoria, ¿no? Si quieren lo ponemos acá, suma o presente en el año cero, que va a ser igual a vamos a colocar autosuma y sumamos todo esto. Y ahí está, este es el valor del presente en el año cero, ¿no? Fácil, si tienen alguna duda me cortan nomás. ¿Qué más? Luego dice un flujo equivalente de 30 anualidades desde el año cero. Entonces vamos a hacer como les hago acá, ¿no? Comenzar siempre de la fórmula genérica. La fórmula genérica yo le llamo la fórmula básica de las anualidades. En este caso sería anualidad presente dado una anualidad al porcentaje que sea n veces. No, esto sería igual a que, recordemos que una anualidad, cuando ustedes calculan su presente, el resultado va a salir un año antes de donde esté la primera anualidad. Entonces, en este caso, si queremos 30 anualidades que comiencen en el año cero, ¿no? En el año cero va a estar la primera anualidad, el presente va a tener que estar en el año menos uno, ¿no? Entonces, esto que tengo acá, que lo voy a poner con naranja, va a ser mi punto de partida para poder hallar la anualidad. Ya sabemos que cuando hallemos el valor presente de esas 30 anualidades, el resultado va a salir en el año menos uno. Entonces comienzo a reemplazar los datos.
¿no? Todos los datos los hago numéricos. El presente en el año -1 no lo tenemos, pero lo podemos calcular, ¿no? Entonces, sí, podemos calcularlo partiendo del presente en el año 0. Entonces, como esto está en el año 0 y queremos llevarlo al -1, significa mover un espacio hacia la izquierda, lo que quiere decir presente dado un futuro, ¿no? También lo tienen en las herramientas para comparar dinero. Entonces, significa que vamos a multiplicar el valor presente en el año 0 por el factor presente dado un futuro, ¿no? Que acabamos de hacerlo, que era igual a 1 dividido entre 1 más la tasa de interés. Aquí ya no inmovilizo porque no voy a arrastrar la fórmula. Y esto tiene que estar elevado a las veces que vamos a mover el flujo, que sería 1, ¿no? Del año 0 al año -1, yo quiero mover mi monto una vez. Entonces cierro paréntesis y ese es el valor. Y podemos comprobar que es menor al 25.000, ¿no? Y eso no está bien. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces se pueden confundir. El problema de esta materia no es hacer los ejercicios. Ustedes se dan cuenta que en Excel es muy fácil, ¿no? El problema que podrían tener es que se olviden de algunos factores o los confundan. Por ejemplo, en el anterior ayudantía nosotros hicimos el ejercicio 2, 3 y 4 y ambos nos pedían llevar todo hacia un futuro. Y la fórmula para futuro es igualita a la del presente dado a un futuro, pero sin esto, ¿no? Sin el 1 dividido. Sería más o menos así. Fíjense, ese podría ser su error, que ustedes coloquen el factor futuro dado un presente en vez de presente dado un futuro. Y fíjense que es bien diferente, ¿no? El presente en el año -1 salió mayor al presente en el año 0. Entonces ustedes no tienen que mecanizarse en ese sentido y poder revisar de que lo que están haciendo está bien. ¿Ya? Entonces, eso nomás. Bien, aquí la comprobación es saber que un dato en un año antes que el otro tiene que ser menor porque está ganando intereses con el tiempo. Listo. Ahora ya tenemos el presente en el año -1 y de aquí, ¿qué podemos conocer? El factor presente dado una anualidad, ¿no? Que lo voy a anotar por acá. Ya le voy a anotar datos. Presente dado una anualidad al 8% y n veces. N veces para este factor representa el número de anualidades que ustedes quieren calcular. En este caso el enunciado nos dice 30, ¿no? Entonces el factor que ustedes están buscando es presente de una anualidad al 8%, 30, ¿no? Y el ingeniero les hizo esta hoja en la que ustedes podían calcular cualquier factor al 8%, 30 veces. Y aquí tenemos el factor pegado a, ¿no? Que es el que buscamos. Entonces lo copio y lo voy a pegar por acá como valores. Pegar como valores. Entonces lo copio el dato que tenían por allá. Y listo, ya tenemos todos los datos numéricos posibles y solamente nos falta despejar la A, que es nuestra incógnita. Entonces A va a ser igual a, despejando A, ¿no? Esto dividido entre pegado A. Y ese es el valor. Esa es la respuesta del inciso B. ¿No? El flujo equivalente de 30 anualidades desde el año 0, 2081 con 20 centavos. Pausa. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hicimos? Nadie. Bueno, sigo entonces. Ahora queremos hallar el valor futuro en el año 29, ¿no? ¿Cuál era el consejo que les decía yo si el examen y el primer parcial les toma en Excel? Que cuando quieran llevar todo a un futuro, independientemente del número de flujos que tengan, si el valor en el que les pide el futuro es mayor que este flujo, necesitan llevarlo hasta ese número. Era lo que hacíamos antes, ¿no? Si nos pedía el valor futuro en el año 40, digamos, el flujo yo lo hacía hasta el 40, a pesar de que hay solamente 29. ¿Ya? En este caso en el examen venía lo mismo, ¿no? El valor futuro en el año 29 y teníamos 29 datos, entonces no hay problema. Lo llevo hasta el 29. Y como es un futuro, teníamos que hacer esta otra tabla, ¿no? Esta otra columna de todos los números hasta abajo. El 29 hasta el 0 para poder ocupar ese dato como un auxiliar para poder calcular los factores futuros a un presente.
¿no? Y de la misma forma que acá comienzo a escribir el flujo, que tendrían que copiar, ¿no? Dato por dato, pero yo lo tengo acá, es esto. Y me vengo aquí, y ahí está. Ese es el flujo, hasta el año 29, ¿no? Del 0 al 1 no hay nada. Y por último me pongo a calcular el factor futuro dado un presente, que es igual primero vamos a colocar la tasa de interés, 0,09, ¿no? A algunos les gusta poner el 9%, entonces no hay problema, lo pueden poner así, 9%. Es exactamente lo mismo. Ya, futuro dado un presente es igual a 1 más la tasa de interés y la voy a inmovilizar. Y esto tiene que estar elevado a, en este caso, esta columna auxiliar, ¿no? Que significa que con este factor vamos a mover el flujo que tengamos aquí 29 veces a la derecha y desde el año 0. Entonces todo va a ir a parar al año 29, ¿no? Para eso es esta columna auxiliar. Entonces arrastro hasta el final y debería terminarme en 1. Bien, entonces aquí ya tengo todos los factores que van a llevar cada uno de estos flujos hasta el año 29 y comienzo a calcular el flujo actualizado, ¿no? Que sería el valor del flujo en esa fecha por el factor futuro dado un presente, ¿no? Y arrastro y aquí tengo todos estos valores. Y otra vez, la interpretación es similar a la anterior. Si en el año 2 ustedes depositaron $2.680, con esta tasa de interés del 9%, en el año 29, esos 2.680 ahora valen 27.000, ¿no? Entonces ahora yo necesito saber cuánto tengo en total. Entonces voy a poner una suma del futuro en el año 29, que va a ser igual a una autosuma de todo este flujo actualizado. Y esto que tengo acá es el valor futuro en el año 29. Ahora dice un flujo equivalente de 10 anualidades desde el año 7. Otra vez, ¿no? Es similar al anterior. Entonces, ¿qué es lo que hago? Parto de mi ecuación genérica o base presente dado una anualidad. Si quieren pueden hacerlo con futuro, da igual. En este caso es a qué porcentaje, 9% y tenemos 10 anualidades, ¿no? Entonces esto tiene que ser igual ¿a qué factor? ¿A qué valor? ¿No? Si mi primera anualidad comienza en el año 7, esto tiene que ser igual al presente en el año 6, ¿no? Porque sale un año antes. Entonces, teniendo esta ecuación súper básica, comenzamos a reemplazar los datos, ¿no? Primero quiero hallar el valor presente en el año 6. Entonces, el único valor que tengo por el momento es este, ¿no? ¿Qué se llama? El futuro en el año 29. Entonces, si quieren llevarlo del 29 al 26, ¿cuántos pasos tienen que moverse? Y recuerden la regla que les decía antes, ¿no? Para contar pasos entre dos fechas, ustedes tienen que restarlas, simplemente restarlas. Entonces, si ustedes quieren mover desde el año 29 hasta el año 6, necesitan mover ese flujo 23 veces, ¿no? Y siempre les decía yo que cuando tengan dudas sobre eso se vayan a un extremo, ¿no? Si quieren mover un dato desde el año 3 hasta el año 2, ¿cuántos pasos necesitan moverse? Así contando es 1, ¿no? Pero aritméticamente sería igual al año en el que están menos el año al que quieren irse, ¿no? Igual nos da 1, ¿no? Eso ya lo deben dominar. Entonces, para calcular el número de pasos son 23, o sea, 29 menos 6. Bien, entonces con eso, ya sabiendo cuántos pasos voy a mover, selecciono el dato que quiero moverlo y qué factor ocupamos, presente dado un futuro o futuro dado un presente. Presente dado un futuro, ¿no? Que es igual a 1 dividido entre 1 más la tasa de interés. Esto es elevado a las veces que van a mover, ¿no? Que es lo que acabamos de calcular. No pueden colocar eso directamente 23. Y otra vez me faltó el último corchete, paréntesis, perdón, pero nada, ya esto lo colocan, ¿no? Entonces, aquí está. Y ese es el dato del presente en el año 6. Y por último necesito calcular este factor, presente dado una anualidad del 9% 10. Al 9% 10, presente dado una anualidad.
lo copio y los traigo como valor. Y ahí está, simplemente despejo A y A va a ser igual a esto dividido entre esto. Y ahí está, ¿no? Sencillo. Así está el examen. Y falta el tercero, pero hasta ahí, ¿alguna duda sobre esto que era hacia el futuro? ¿O de cómo contar los pasos? Bien, entonces vamos al 5.3. Este dice hallar X para que el flujo mostrado sea equivalente a un flujo de 7 anualidades de 5.000 desde el año 4 en adelante con una tasa de 6%. Ya aquí dice 65. Como les dije, esto lo saqué de un examen en foto, así que me equivoqué. Es 6%. Ya, aquí la diferencia con los otros ejercicios que habíamos hecho es que antes teníamos que comparar el flujo con un dato, un número único. No sé si se acuerdan cuando nos veníamos aquí a datos y les decía, váyanse a análisis de hipótesis, buscar objetivos, definíamos la celda y el ejemplo que teníamos era de 60.000, ¿no? Necesitábamos comparar un flujo con un número ya dado. En este caso, tenemos nosotros que comparar con otro flujo que nos lo da de datos, 7 anualidades de 5.000. Entonces lo que tenemos que hacer primero es hallar un valor único de ese flujo que está en el enunciado y no en la tabla, para poder compararlo con esto, ¿no? Nosotros ya sabemos comparar un flujo con X con un dato como 60.000, 10.000, 2.000, lo que sea, ¿no? En este caso nos pide que comparemos con este flujo de 7 anualidades. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar, recuerdan que yo les decía, colocábamos la base genérica, ¿no? A presente dado una anualidad, el porcentaje que sea NBS, perdón, NBS, y esto tenía que ser igual a un valor presente, ¿no? En el año ya depende de dónde comience la anualidad. Entonces, en función a esto, nosotros podemos calcular esto, lo que dice el enunciado, flujo de 7 anualidades de 5.000. Entonces, el valor de A, lo vamos a colocar acá, A va a ser igual a 5.000 y N va a ser igual a 7, ¿no? Y la tasa de interés es de cuánto? Del 6%. Entonces, con estos tres datos, ustedes tienen todo esto de acá, ¿no? Presente dado una anualidad al 6%, 7 veces por 5.000 y tienen el valor presente. Y si dice que comienza desde el año 4, este valor presente ¿en qué año va a estar? En el año 3, ¿no? Entonces, podemos calcular esto rapidito. Primero vamos a ir a traernos de la hoja 1 el factor P dado A al 6%, 7. P dado A al 6%, 7. P dado A es esta de acá. Y lo voy a colocar aquí encima como valor. Entonces, si ustedes quieren el presente en el año 3, es igual a, dice A, el valor de la anualidad, que es 5.000, por el valor presente de una anualidad, que es este 5,58, ¿no? Entonces ahí tenemos el valor del presente en el año 3. Y este valor es aquel con el que necesitamos comparar todo este flujo de X, ¿no? Entonces, como es medio incómodo comparar esto con un presente en el año 3, nosotros podemos decidir dónde queremos tenerlo y directamente lo llevamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahora recién vamos a brincarle, digamos, al flujo con X y ya cuando lo tengamos calculado vamos a ver dónde nos conviene tener este dato, ¿ya? Entonces, hasta el momento lo único que hemos hecho ha sido calcular el valor del flujo que está en el enunciado y no en la tabla, ¿ya? Entonces eso lo vamos a usar para comprar. Y bueno, ¿cómo hacíamos para un flujo con X? Anotábamos que en una celda íbamos a anotar el valor de la incógnita, ¿no? Vamos a poner con naranja. Y voy a colocar por aquí la tasa de interés, que sería del 6%, ¿no? 6%, 0,06. Ya, en este caso entonces ahora queremos llevar
Depende, ¿no? ¿Dónde quieren llevarlo? ¿Al presente o al futuro? Es más fácil llevarlo al presente porque ya tenemos esto cerca, ¿no? En el presente, en el año 3. Entonces, como quiero llevar todo hasta el presente, voy a colocar los datos del 0 hasta el 10. Les preguntaba hacia dónde quieren llevarlo, porque si querían llevarlo hacia el futuro, necesitaban hacer la otra tabla, ¿no? La otra columna. En este caso nos vamos a conformar con el presente nomás. Y que era lo que venía, era colocar el flujo, ¿no? En este caso en el año 0, 1800, y de aquí vienen las incógnitas, ¿no? 600 más X, que va a ser el valor que ustedes coloquen acá. Después 600 más 2 veces X. Y para que se note la diferencia, siempre yo parto con un valor de 100, ¿no? Para que sea más fácil. Asumiendo que aquí vale 100, ¿y cuánto vale? En el año 3, 600 más 3 por X. En el año 4, 600 más 5 por X. En el año 5, 1200 más 5 por X. Y en el año 6, 600 más 6 por X. Y de aquí ya son números normalitos. 1580 y hasta el año 10. Ya. Entonces ahí tenemos los flujos. Ahora necesitamos el factor, ¿no? Que en este caso sería presente dado un futuro. Bueno, este factor del presente dado un futuro ya lo hemos visto en todos los ejercicios, creo, que es igual a 1 dividido entre 1, 1 más la tasa de interés, que es esta, y la vamos a inmovilizar con este 4, elevado, perdón, elevado a este número, ¿no? Al 0. Y creo que me falta hacer un paréntesis. Ahí está. No, esa es la forma de calcular el presente de un futuro y listo. Ahora necesitamos hallar el flujo actualizado, o sea, llevado todo hasta el año 0, que es igual a el flujo por el factor. Y simplemente multiplicamos. Y ahora necesitamos hacer la suma, ¿no? Para saber cuánto vale todo este factor en el año 0, asumiendo una incógnita de 100, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una autosuma, ¿no? De todo estos datos. Ahí está. Y yo voy a colocar, ¿no? Esto es una suma del presente en el año 0. Y para que se vea más bonito, así. 14.712 vale cuando la incógnita es 100. Entonces aquí es donde necesitamos hacer esa comparación. Si tu incógnita es 100, tu presente en el año 0 vale 14.712, ¿no? Esto vos necesitas compararlo con el flujo de 7 anualidades de 5.000, que ya vos calculaste de que en el presente en el año 3 vale 27.911, ¿no? Entonces, para poder comparar cantidades de dinero, necesitan estar en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Por el principio de equivalencia financiera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar este factor, este valor del presente en el año 3 al año 0 para poder hacer los equivalentes, ¿no? Entonces voy a poner presente en el año 0 del flujo 2. ¿Ya? Y aquí arriba vamos a poner presente en el año 0 del flujo 1. Entonces, para llevar estos 27.000 del año 3 al año 0, voy a primero seleccionarlo para multiplicarlo por un factor. ¿Qué factor es ese? Presente dado un futuro, ¿no? ¿Qué porcentaje? Al 6%. Y la pregunta es, ¿cuántas veces vamos a mover ese dato? Si está en el año 3 y lo queremos en el 0, es igual que 3 menos 0, ¿no? 3 veces. Entonces cierro con 3 y ahí está, son 23.435. Y ese es el dato que me interesa ahora. O sea que este flujo 2 yo necesito hacerlo equivalente a 23.435. Y aquí recién podemos hacer de las dos formas que saben, ¿no? La primera, tanteando, como les enseñó el ingeniero, modificando, digamos así, hasta llegar hasta los 23.435. Digamos, no sé, ya, mira, cerca de 620, ¿no? Y ahí se ponen a tantear. O la otra opción es hacer el uso de, aquí, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivos.
y definen la celda que quieren condicionar, que sería esta. ¿No? Yo quiero que esta sea igual a la de acá. Entonces, ¿con qué valor vamos a condicionar esa celda? Con este, ¿no? Entonces, como no me permite seleccionarla, directamente la copio. 23.435,38 y luego cambio la celda, perdón, cambiando la celda de la incógnita, ¿no? Excel va a modificar esta incógnita para que esto sea igual a 23.435. Le damos a aceptar y ahí tenemos, ¿no? 608,07. Entonces, la respuesta es la siguiente. El valor de la X para que el flujo que está con X sea equivalente a estas 7 anualidades de 5.000 es igual a 608,07. ¿No? Si se dan cuenta, ahora sí los dos flujos son equivalentes. Y podemos poner aquí, digamos, principio de equivalencia financiera. Ahora, ¿tienen alguna duda sobre esto? Lo que hicimos ahorita. ¿Nadie? ¿Nada? ¿Ya están capaz? Fácil, ¿no? Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.